Hola, hoy voy a hablar de las empresas. Voy a hacer un llamamiento al empresariado español. Me gustaría hacer una modesta proposición. Es verdad que las empresas están viviendo en esta crisis una situación posiblemente nunca antes vista, muy diferente a la que habían sufrido en crisis anteriores. En otras crisis los momentos malos se presentaban con cierta anticipación, de tal manera que al menos quien tuviera información estratégica podía anticipar lo que iba a ocurrir y de alguna manera prepararse. Y también pues había más posibilidades de responder de antemano a lo malo que venía. Se veía venir, podíamos decirlo. En esta crisis las cosas han sido de otro modo. Han irrumpido de pronto los problemas y casi de un día para otro, pues la población estaba confinada y las empresas tuvieron que echar el cierre. Se quedaron de pronto sin ingresos. No podían vender, la mayoría de ellas, las que estaban afectadas por el confinamiento, que eran muchísimas, miles, millones. Y claro, eso echó abajo la actividad y puso en riesgo la vida de las empresas. Eso es lo que tiene de negativo esta crisis. Lo que tiene quizá de positivo, si es que se puede llamar así, es que la solución a ese problema está muy clara. No hay otra. No queda más remedio. Si no se quiere llevar a la economía a un colapso, que garantizar los ingresos de las empresas, que el Estado se haga cargo de los costes de las empresas durante el tiempo en que no van a recibir ingresos y que a la vuelta, a la salida de esa situación, pues que las empresas estén en condiciones unas de volver al estado inicial si las condiciones de su entorno no han cambiado y otras pues en condiciones, digámoslo así, de reinventarse. Con todos los empresarios con los que yo he hablado en esta época, he recibido la misma reclamación, la misma demanda, la misma petición. Siempre me han dicho, nosotros lo que queremos es que el Estado se haga cargo de los salarios, que no nos fría, me decían algunos, a impuestos y que tengamos flexibilidad suficiente para ajustar nuestras plantillas una vez que esto acabe, porque es posible que a la salida no estemos exactamente en las mismas condiciones que cuando se cerró la empresa. A mí me parece razonable y de hecho es lo que yo vengo defendiendo en estos meses de confinamiento y de crisis. Y yo creo que ningún empresario, a poco que esté bien informado y que sea sensato, y yo creo que lo son, cualquier persona que tiene que hacer frente al día a día, que hace negocios complicados, que hace piruetas financieras para sacar adelante su patrimonio y el de otras personas, produciendo bienes y servicios en condiciones difíciles. Yo creo que cualquier persona que esté en esa situación es sensata. Cualquier persona sensata sabe que si un gobierno tuviera recursos infinitos, financiaría sin ninguna duda a todas las empresas para evitar que murieran. Lo mismo que yo creo que cualquier dirigente empresarial es consciente, porque están acostumbrados a echar bien las cuentas, de lo que le costaría a un país como España, a cualquiera, pero pongamos España, que se volviera a la actividad de un modo desordenado, precipitado y que tuviéramos un brote semejante o peor que el actual en el otoño o en el invierno. Díganme ustedes, sinceramente, sin necesidad de ser grandes economistas ni grandes empresarios, a que son conscientes ustedes de que eso sería una catástrofe sanitaria, pero también económica. Por lo tanto, si somos conscientes de que para hacer frente a esta situación y proporcionar la solución que necesitan las empresas y que muchos que no somos empresarios defendemos, hay que tener claro que el Estado se tiene que endeudar. Ningún Estado del mundo, ningún gobierno del mundo tiene los recursos extraordinarios, urgentes y suficientes para hacer frente a una situación como esta. Hasta los más ricos se han tenido que endeudar. Partiendo de ahí, a mí me gustaría hacer al empresariado algunas proposiciones, como digo. La primera,
Si ahora hemos aprendido lo importante que es que el Estado disponga de un servicio público de sanidad suficientemente dotado para evitar el colapso, que en buena medida es lo que ha obligado a un confinamiento mayor, ¿no deberían también las empresas, el empresariado, defender y proponer y plantear al resto de la sociedad la urgencia, la necesidad, lo imprescindible que es que el Estado disponga siempre de recursos suficientes para garantizar el servicio público de la sanidad universal? La segunda cuestión que yo quisiera plantear es, ¿de verdad somos tan inconscientes de pensar que lo que se llama la desescalada, la vuelta a la actividad, es una decisión puramente política? ¿No sería mejor que esa decisión la tomaran los técnicos, los epidemiólogos, quien sabe de verdad combatir una epidemia? ¿De verdad creen los empresarios que podremos hacer frente a un segundo rebrote si lo hacemos ahora mal? Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no dejamos con un pacto nacional al respecto? Que sean los técnicos, los científicos, los que saben de verdad combatir una epidemia, que nos digan cuándo y cómo hacerlo. La tercera propuesta es que si hemos convenido en que lo que hay que hacer es mantener la vida de las empresas como sea, no habría que plantear un pacto nacional para permitir que los costes salariales de las empresas sean sufragados por el Estado. Ya sé que en gran medida se están sufragando a través de los ERTE, pero quizá no en toda la necesaria. Que se evite ahora pagar impuestos y que tengan la mayor flexibilidad, con lealtad, para poder reajustar sus plantillas a las nuevas condiciones. La cuarta proposición es que si eso es necesario hacerlo y queremos hacerlo y proponemos al gobierno, a los partidos y a la sociedad que se haga, ¿no debería también el empresariado asumir que el Estado se tiene que endeudar en la medida en que sea necesario para evitar el colapso económico? ¿No tendría el empresariado que apoyar una medida como esta? La quinta proposición. Si eso es así, y ya sabemos que nuestra deuda es elevada, sabemos, por tanto, que tener que recurrir a elevar la deuda es un problema que nos puede ocasionar riesgos en el futuro, que no podemos abordar de cualquier manera. Tenemos una deuda elevada, pero todavía tenemos un poquito de camino, desde luego, para hacer frente a una situación como la que tenemos. Si se cumplen al menos tres condiciones fundamentales. Primero, un mínimo apoyo europeo. Segundo, un compromiso nacional y patriótico de hacer frente en el futuro inmediato a la deuda con la voluntad de ir disminuyéndola, eso sí, sin paralizar aún más a la economía, porque las empresas se queden sin gasto, sin demanda y sin deteriorar el bienestar social. Y en tercer lugar, porque asumamos el pago de la deuda como un objetivo, como he dicho, patriótico, como una obligación nacional inevitable y que por lo tanto está apoyada por el conjunto de la nación. Yo creo que si eso lo hiciéramos así, con un pacto nacional que tuviera el apoyo de los partidos en su totalidad, como ha ocurrido en Dinamarca, en donde el plan del gobierno de este tipo que yo acabo de proponer ha tenido el apoyo desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Si fuéramos capaces de generar un pacto nacional en torno a las medidas que todos están diciendo que tienen que adoptarse y reclamáramos con unidad nacional frente a Europa el apoyo necesario, no para salvar a un gobierno en concreto, sino para salvar a las empresas. Y si planteáramos un pacto nacional para hacer frente a la deuda futura, evitando el despilfarro, evitando la corrupción y el gasto innecesario, y haciendo que los ingresos públicos se establecieran con equidad y justicia, yo estoy seguro que podríamos afrontar ese endeudamiento sin demasiado problema. En sexto lugar, quiero hacer mención a que
las empresas en todo el mundo, no solamente las españolas, a menudo actúan con un sesgo de conocimiento muy peligroso para ellas y para el conjunto de la economía, y es pensar que lo que es bueno para una de ellas es bueno para todas. Por ejemplo, bajar salarios, tener costes salariales bajos, puede ser que sea bueno para alguna empresa, o para muchas empresas, pero desde luego no para todas. Cuanto más baja sea la masa salarial, menos van a poder vender las empresas en su conjunto. Entonces, la propuesta o la acción de competir con bajos salarios es la manera de competir de los pobres, de los empobrecidos, de los que son incapaces de innovar. Y yo propongo a las empresas españolas, al empresariado, ¿no sería mejor llegar a un pacto de rentas que permitiera aumentar los beneficios, aumentar las ventas, aumentar los ingresos, pero no por la vía de reducir la masa salarial, que a los únicos o a las únicas que interesa es a las grandes empresas, que son una minoría, que tienen posición oligopolística en los mercados, que dominan el mercado y que pueden imponerle condiciones draconianas incluso a las demás empresas, al resto de las empresas. ¿No sería mejor llegar a un pacto de rentas que evitara todo eso, que fuera en favor de la inmensa mayoría de las empresas? En séptimo lugar, yo creo que es bien sabido que la intervención del Estado es fundamental, porque las empresas privadas no podrían soportar el coste enormísimo que tiene la creación y mantenimiento de las infraestructuras, la formación de la mano de obra, la salud de la mano de obra, los cuidados, la investigación básica sin la cual no es posible que haya capital y tecnología, y que es tan cara que la empresa privada, salvo rarísimas circunstancias u ocasiones, no puede afrontar. Lo mismo que es sabido el mal tan grande que hace a las empresas y al conjunto de la sociedad un Estado dilapidador, corrupto, que no gasta bien, que no ingresa con equidad, sino en función del privilegio. Entonces, si eso es sabido, ¿no le interesaría a las empresas, al empresariado español, plantear un pacto, llegar a un acuerdo que hiciera del Estado un socio preferente de la empresa privada para emprender, para crear riqueza, que apoyara sus inversiones, digámoslo así, que las pusiera en la pista de despegue para poder llevar a cabo tener en los mercados una presencia mucho más enriquecedora? Que acabara con la corrupción, con la falta de transparencia, con los sobrecostes, que los empresarios que me puedan estar oyendo saben que tienen estas malas prácticas de la intervención estatal en favor de grandes empresas. Yo soy simplemente un modesto observador y soy perfectamente consciente de que a veces la sociedad no contempla bien lo bueno que hacen las empresas. Y eso es muy negativo. Pero también observo que a veces las empresas actúan inadecuadamente, que muchos responsables empresariales se mueven guiados por prejuicios ideológicos, que asumen posiciones y estrategias que en realidad ni benefician al conjunto de los mercados ni al conjunto de las empresas, sino, como he dicho, a las más grandes, a las que rompen la competencia, a las que tienen dominio sobre los mercados, sobre las que disfrutan de privilegios, o incluso muchas veces que los propios dirigentes empresariales sobreponen y dan prioridad a sus preferencias políticas o a sus prejuicios ideológicos, perjudicando así y mucho a la vida de las empresas. Los intereses de las personas son muy distintas, las de los propietarios, las de los trabajadores, las de arriba, los de abajo, izquierdas, derechas, todos. Y tenemos ideologías, preferencias, intereses distintos. Pero en estos momentos España está en una situación dramática, muy difícil, y necesitamos que todos antepongamos lo que nos une, el mínimo común, a lo que nos diferencia.
De esa manera podremos conquistar el futuro. Si no lo hacemos, vamos a perderlo.